que efectivamente Super Metroid fue un juego extremadamente adelantado a su época. Pero bueno, para eso tenemos que allanar un poquito el camino y ver por qué esto fue así. Así que lo primero de todo yo creo que es ir un poquito más atrás y ver que Metroid tuvo unos juegos anteriores a Super Metroid y por qué tardó tanto en llegar Super Metroid y qué pasa con Super Metroid, por qué fue el último hasta ya entrados los 2000, saliendo en 1994. En fin, vamos a hablar de todo esto. Vamos a ponernos primero en contexto y mencionemos que efectivamente pues tuvimos dos juegos anteriores de Metroid. Super Metroid es Metroid 3, como bien sabéis. Así que bueno, ¿qué fue antes? ¿Qué hubo antes? ¿Qué aportaron? ¿De dónde viene Super Metroid? ¿Cuál es su origen? ¿Qué bebe? Directamente, bueno, pues bebe de sus juegos antecesores, como es el primer Metroid, que ya sabéis que salió en 1986. Un juego que lo que hace básicamente es crear el género Metroidvania, crear el género Search Action. Si bien ya había juegos anteriores que tenían una estructura abierta, que tenían una estructura no tan lineal como podía tenerlo un juego de plataformas como un Super Mario Bros., lo que hace Metroid de una forma o de otra es determinar definitivamente lo que va a ser ese género Search Action, ese género Metroidvania que conocemos comúnmente, que básicamente es un juego de acción y exploración 2D no lineal, en el que tenemos un gran mapeado que explorar y bueno, pues muchísimos caminos laberínticos, muchas rutas que son inaccesibles hasta que conseguimos cierta habilidad que nos permite pues acceder a ella, etc, etc, ¿no? Entonces llega Metroid y termina por definir esto, además también trayendo al primer personaje mujer reconocible dentro de la historia de los videojuegos, es decir, pionero en todo Metroid. Sin embargo, un juego que ha envejecido extremadamente mal por ser muy simple a nivel técnico, no tener unos fondos demasiado decorados, ni muchísimo menos, tenemos esos fondos negros y demás, pero fue un juego extremadamente importante para Nintendo, para la NES y hoy el comienzo de una saga legendaria como es Metroid. Pero sí, un juego que lamentablemente pues, ha envejecido mal, pues por lo que es lógico, el paso de los años pues, ha estado con él, cosa que no le ha pasado a Super Metroid, ahora hablaremos de esto. Después de Metroid en Nintendo NES tuvimos Metroid 2, Return of Samus, para Game Boy, que ya sabéis que fue un título pues que trató de llevar a la pequeña pantalla, llevar a las portátiles un poco la experiencia que había traído Metroid a la NES, lo cual era bastante complicado por temas de limitaciones técnicas, de tamaños de sprites, de obviamente pues también el tamaño que se podía meter en cuanto al mapeado y demás. Bueno, aún así consiguieron hacerlo extremadamente bien, consiguieron hacer un título bastante brillante bajo mi punto de vista, muy maltratado, creo y pienso que así es, un juego que no se supo valorar tanto como creo que se merecía, ya que bueno, pues era un juego un poquito más lineal en el que íbamos abriendo rutas y esas rutas se abrían ante nosotros, accedíamos a una nueva zona. Si bien eran zonas abiertas más reducidas, al final la estructura de juego te llevaba por un camino que en definitiva acababa siendo más lineal, ¿no? Y esto pues es una cosa que a la gente no le terminó de convencer tanto, lo cual en Samus Returns creo que se ha visto que efectivamente a la gente sí que le convence tanto. Luego hablaremos de ese factor linealidad, porque creo que es algo importante y algo que ha demostrado la franquicia Metroid en varias ocasiones que no tiene nada que ver ser lineal con ser peor o ser mejor, o ser abierto con ser mejor o ser peor. Y eso se ha demostrado con juegos como Metroid Fusion, que en el futuro también lo trataremos aquí, aunque también tenéis documental si os interesa, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, pues pasan los años y el equipo de Nintendo encargado de hacer Super Metroid, el equipo de Nintendo encargado de trabajar en Metroid, pues le encomiendan que haga un nuevo título para la nueva consola de Nintendo. La nueva consola de Nintendo de sobremesa, esa Super Famicom, esa Super Nintendo, con esos 16 bits de potencia, con esa paleta de colores tan viva, con esas capacidades tan maravillosas, pues le encomiendan hacer un nuevo juego de Metroid de esta franquicia. Lo cual en un primer momento parecía una tarea bastante sencilla, ¿no? Pues oye, ya estaba ahí Gunpei Yokoi, oye, hacedme este juego así en un añito, una cosa así, lo que vosotros veáis. Estaba, por supuesto, todo el equipo de Nintendo Research and Development One, pues completamente involucrado, pues muy confiados de que efectivamente esto sería así. El propio Sakamoto a la dirección del proyecto, tendríamos de nuevo a Kenji Yamamoto en la composición de los temas musicales, más importante que en la composición de los temas musicales, le tendríamos directamente la composición de los diferentes efectos sonoros, que para mi punto de vista es de lo más magistral que tiene el juego. Hablaremos de todo eso en el apartado que quiero dedicarle al ambiente que consiguió crear el juego. Pero bueno, como creo que todos vosotros sabéis, al final el proyecto de Super Metroid se acabó alargando muchísimo hasta acabar saliendo en 1994. O sea, fue un juego cuyo desarrollo se extendió mucho más de lo que se solían extender los desarrollos de videojuegos en aquella época. Mucho, mucho más. Y el motivo es porque a medida que iban creando el juego, a medida que iban creando esos diseños laberínticos del mapeado, de Brinstar, de las diferentes zonas que componían el planeta Cebes, de alguna forma es como si esto cobrase vida
y encontrasen formas mejores de crear cosas y de seguir expandiendo y de seguir metiendo contenido y nuevos ítems y nuevos objetos y nuevas cosas. Y al final lo que sucedió es que efectivamente el proyecto se alargó muchísimo más de lo que en un primer momento estaban pensando en hacer. Y claro, esto a Gunpei Yokoi le molestó muchísimo. De hecho, Gunpei Yokoi, según cuentan en diferentes entrevistas a Koto Osaka, eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Diferentes entrevistas a Koto Sakamoto y otros miembros del equipo, Gunpei Yokoi se enfadaba muchísimo. Les gritaba diciendo, ¿pero qué os creéis que estáis creando? ¿La Capilla Sixtina o qué? No sé cuántos. Claro, es que la cosa es que estaban, efectivamente, Gunpei Yokoi no lo sabía, pero estaban creando la Capilla Sixtina de los videojuegos. Efectivamente fue así. Gunpei Yokoi no lo sabía, pero así era, ¿no? La cosa es que efectivamente, pues cuando el juego estaba a punto de terminar, al final Gunpei Yokoi acabó siendo casi adicto al videojuego, intentando terminarlo cada vez más rápido, jugando una y otra vez, lo cual pues apaciguó un poquito los ánimos, porque es verdad que hablan de que Gunpei Yokoi tenía un carácter durete a la hora pues eso, de dirigir el equipo, de como su parte de productor y demás, fue tremenda, ¿no? Fue tremenda, pero también una presión que llevó al equipo a esforzarse a niveles insospechados, a crear pues prácticamente el mejor diseño de niveles que se había creado hasta ese momento en la historia de los videojuegos. Ni más ni menos, esto no es una exageración, es una realidad. No había ni un solo videojuego en la historia que pudiese, en ese momento, en 1994, acercarse a lo que había creado Super Metroid. Que esto, oye, con el paso de los años parece mentira, pero es que casi sigue siendo así. Casi sigue siendo así a día de hoy, tantísimos años después, ¿no? Es alucinante, realmente. Es alucinante lo que hizo Super Metroid. Pero bueno, Super Metroid sale definitivamente al mercado, como bien sabéis, y la gente pues no termina de entender la inmensidad de un proyecto como Super Metroid, no termina de comprender lo increíble que es un juego como Super Metroid, la variedad de mecánicas que tiene, lo laberíntico que es, un salto tan cuantioso y tan grande respecto a sus dos títulos anteriores, un salto tan ambicioso. Prácticamente todo lo que hizo Super Metroid, todo lo que hizo fue terminar de definir lo que sería un juego Search Action. Todos los elementos de un Search Action, de un Metroidvania, acaban apareciendo en Super Metroid. Todos y cada uno de ellos ya están definidos en Super Metroid. Si bien Metroid de NES y Metroid 2 en Game Boy eran juegos que tenían muchos de estos factores, Super Metroid es el juego que define, es por definición, el Search Action, el Metroidvania. Es el paradigma de los juegos de un género completo. ¿Cómo consiguieron esto? Bueno, lo consiguieron de muchísimas maneras, pero sobre todo teniendo en cuenta el diseño del mundo, el diseño de Cebes, el diseño de aquel lugar que nosotros debíamos explorar. Básicamente era como un planeta en el que la vida en la superficie estaba completamente desaparecida, y a medida que íbamos descendiendo en ese planeta, como si fuese un gran árbol en el cual se extienden sus raíces cada vez más, cada vez se expanden más, y de las raíces salen nuevas raíces y más, y confluyen todo ese sistema cavernoso, el planeta de Cebes estaba pensado de la misma forma, como las raíces de un árbol, donde en la superficie tenemos un punto del cual se extiende todo lo demás. Y a medida que vamos descubriendo ese mapa, vamos descubriendo zonas con diferentes biomas que requieren de nosotros nuevo armamento, nuevo equipamiento para poder ir accediendo a nuevas zonas. Y lo más interesante de todo lo que tiene Super Metroid es la absoluta libertad que da al jugador. Que aunque sea un juego que, y a mí esto me parece brujería, tengo que decirlo, parece que siempre te está guiando un poquito, que le pasa lo mismo a Metroid Dread. Son dos juegos que te están guiando, que es como si hubiese una mano invisible que te está empujando y te estuviese diciendo todo el momento, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En todo momento te están diciendo por dónde ir. Alguien, algo, el diseño de niveles, pistas visuales, pequeños detalles. Siempre hay algo que te está diciendo por dónde ir. Pero impresionantemente, ese algo que te están diciendo por dónde ir es completamente evitable. Y el jugador puede decidir, si conoce ciertos secretitos, si conoce ciertas mecánicas ocultas del juego, acceder a otras rutas antes de tiempo. Y el juego, impresionantemente, está pensado para que el jugador pueda hacerlo de esta forma. Todos y cada uno de los elementos del diseño de niveles, del diseño de los diferentes escenarios, de las habilidades de Samus, de las físicas del juego, que ojito a las físicas del juego también adelantadísimas a su época, absolutamente todo estaba tan testeado y tan pensado, de ahí los años de desarrollo, que el jugador podía adquirir, bueno, la opción de tomar infinidad de rutas distintas por el videojuego y siempre empezar en el mismo punto y acabar en el mismo punto. Algo que es completamente insospechable, impensable e irrepetible prácticamente en la historia de los videojuegos. La libertad, la apertura del planeta Cebes es algo que nunca jamás se ha repetido en ningún otro Metroidvania. En ningún otro Metroidvania. Ni en Hollow Knight, ni en Ori, ni en Metroid Dread. Y Metroid Dread se puede acercar. Ningún Metroidvania ha llegado a tener esa apertura, de hecho, de poder
directamente llevar a los jugadores a crear retos de invertir el orden de los jefes y hacer cosas tan absolutamente locas como acceder a las partes finales del juego en primer lugar, con todo lo que ello conlleva, accediendo a una parte en la que el calor nos hace daño extremo debido a que no tenemos el traje climático y la gente sufriendo daño continuo y continuo y continuo. Bueno, es que es alucinante. Os recomiendo muchísimo, si no lo habéis hecho nunca, que os veáis un speedrun de Super Metroid de Reverse Boss Order, lo que viene siendo el orden inverso de jefes, y vais a descubrir la locura que puede llegar a ser Super Metroid en su diseño de niveles. Es algo que no tiene cabida a día de hoy, o sea, me cuesta mucho concebir a día de hoy un juego que tenga un diseño de niveles que sea capaz de crearte un camino predefinido por el que el juego te va guiando y a su vez crear otras 20 o 30 rutas alternas donde se puede hacer todo lo que el jugador quisiese soñar, porque siempre hay alternativas para hacerlo a nivel jugable y a nivel de mecánicas, a nivel de físicas y a nivel de diseño. Pensar un puzzle tan intrincado, me parece que efectivamente eso es algo que no solo estuvo adelantado a su época, sino que a día de hoy todavía no se ha replicado. A día de hoy todavía no se ha podido igualar. El diseño de niveles que tenía el planeta Cebes, dices tú, pues primero voy a Brinstar, pero es que de Brinstar a lo mejor me puedo ir directamente a Amarilla, o me puedo ir directamente, ojo pestaña, a Norfair, y de Norfair puedo ir a Ancient Ruins y cargarme primero a Ridley, luego cargarme primero, en fin, descomunal todo esto. ¿Qué más cositas hizo Super Metroid? Porque claro, nos estamos centrando mucho en su diseño de niveles, pero es que todo, absolutamente todo, estaba pensado para ese diseño de niveles. Las habilidades, obviamente las habilidades se piensan para usarse en el mundo en el que está diseñado el juego. No son habilidades en las que, bueno, mira, tienes esta habilidad, luego ya si eso creo cosas dentro del mapeado, las meto aquí y tal. Está claro que Super Metroid lo primero que hizo fue crear el mundo, y después de crear el mundo, habilidades que se adaptasen a él. Habilidades como por ejemplo, ya vuelven algunas típicas como los misiles, el rayo de hielo y demás. Aparece por primera vez el rayo recarga, una de las habilidades más míticas de Samus, que ya sabéis que es una habilidad hiper utilizada en un juego como por ejemplo Super Smash Bros. Tenemos también los super misiles que aparecen por primera vez, misiles que hacen pues, mucho más daño y que nos permiten también abrir un nuevo tipo de puertas de color verde. Tenemos las bombas de energía que aparecen por primera vez, una especie de bomba hiper mega chetada que lo que hace es destruir todo a su paso y abrir también cierto tipo de rutas, así como caminos ocultos. Aparecen por primera vez la visión de rayos X, que nos permite encontrar caminos ocultos y zonas que a simple vista pues no podemos identificar. Aparece por primera vez el Speed Booster, el cual se convierte en mi ítem favorito de toda la franquicia y uno de los objetos que da lugar a algunos de los puzzles más ingeniosos de toda la saga, así como pudimos ver en Metroid 3, que aquí tengo que decir que lo que hicieron fue mejorar lo inmejorable. Aquí el equipo de Mercury Steam, impresionante de verdad, siempre diré que chapó el trabajo que hicieron con este apartado. Y bueno, pues una habilidad que nos permitía coger grandes velocidades, acumularla, hacer el salto cometa, que era una habilidad que nos permitía salir disparados en la dirección deseada, romper cierto tipo de bloques, acceder más rápido a ciertas zonas, saltar más distancia, jugar con las físicas del juego, ya que si saltábamos en rampa podíamos adquirir esa inercia y saltar mucho más alto. Las físicas del juego, como digo, eran increíblemente superiores a lo que habíamos visto prácticamente en cualquier otro juego anterior. Es una locura las físicas de Super Metroid, las físicas de agua, cómo incidían directamente en Samus, o las físicas, como digo, dentro de la lava, o las físicas, como digo, pues si íbamos corriendo y saltábamos en inercia. La piel seca. Es necesario actuar en la raíz de la sequedad para una hidratación inmediata y duradera. Nueva línea de Pantol Derma. Transforma la piel seca desde la raíz. De Bayer. The North is my home. This is where my photography came alive. And this is how I see the world. Dentro de la lava, o las físicas, como digo, pues si íbamos corriendo y saltábamos en inercia en una rampa, tal, pues este tipo de cosas. En fin, fueron tantas y tantas cosas en este sentido a nivel de mecánicas jugables, a nivel de físicas, a nivel de habilidades, las que incorporó Super Metroid, que al final el diseño de niveles efectivamente se